materia penal internacional. Vamos a revisar cuántos están conectados. Ronaldo Suárez. Son los que tengo. Listo. Ajá, damos inicio a nuestra primera actividad. Para mí es un placer estar en contacto con ustedes y poder compartir con nuestros conocimientos y poder intercambiar información acerca de esta materia tan bonita que tiene que ver con el derecho penal internacional. Les doy la bienvenida a esta primera clase de sincrónica, donde estaremos debatiendo temas relacionados con la primera parte de la temática, que está relacionada con lo que es la parte de los antecedentes epistemológicos sobre el estudio del derecho penal internacional y lo que es como tal la Corte Penal Internacional y como expresión penal internacional en el siglo XXI. Tenemos que entender que parte de lo que es hoy en día la Corte Penal Internacional o la Justicia Penal Internacional tiene unos antecedentes. En los primeros videos que se grabaron hablábamos precisamente de estos antecedentes que tenían que ver con los juicios de Nuremberg y todos aquellos tribunales que se constituyeron en un momento determinado para juzgar ciertos delitos de lesa humanidad que por la gravedad no deberían quedar impunes. Para esto se constituyeron tribunales para poder juzgar después de esta Segunda Guerra Mundial aquellos crímenes tan atroces que se cometieron. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta que estos tribunales se constituyeron posteriormente y no existía como tal una norma que nos dijera que esto era un delito. Entonces, bueno, hay muchas críticas a lo que es los juicios de Nuremberg y todo lo que giró alrededor de lo que tenía que ver con los juicios. Pero pues con nosotros nos vamos a lo que es la parte internacional. Esto nos sirve como antecedente para conocer lo que hoy en día es la Corte Penal Internacional, que no solamente tiene este antecedente, también allí se sentaron las bases para lo que era la justicia penal, ¿sí? La idea de juzgar individuos de manera individual nos permitió establecer o sentar las bases de lo que es hoy en día esta corte. También tenemos el legado que nos dejaron estos juicios y pues las críticas que posteriormente se realizaron, que todas deben ser para bien, para mejorar, ¿sí? No solamente fue en Nuremberg, también tenemos Tokio, Ruanda y la ex Yugoslavia, donde se constituyeron tribunales para juzgar a aquellas personas que cometieron crímenes en un momento determinado. Esta conferencia de plenipotenciarios de las Naciones Unidas, no todos los países la han ratificado, ni no todos los países forman parte. La mayoría de los países de Sudamérica, entre esos pues Ecuador, Venezuela, Colombia, pues participan en esta conferencia o forman parte, sí, pero allí hay que hacer un análisis de cómo esta justicia penal se puede aplicar a nuestros países tomando en cuenta nuestra legislación interna, nuestra constitución, ¿sí? Tenemos que lo que tiene que ver con el legado de lo que es Gustav Meutner, ¿sí? Que fue la primera propuesta de corte que se dio en un momento determinado y tomando en cuenta el nunca más de Nuremberg precisamente y la modulación del principio de legalidad del Estatuto de Londres y lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma, que es la norma que rige la Corte Penal Internacional. Alrededor de esta materia tenemos cosas importantes y fundamentales que pues quiero que compartamos y que más que clase que dialoguemos en cuanto a lo que tiene que ver con la Corte, ¿no? No es un tribunal normal, pero tiene una constitución como todo tribunal, que tiene jueces, que tiene que tiene una fiscalía que es la que se encarga de investigar y que como todos sabemos pues no forma parte de las Naciones Unidas, pero sí existe un Consejo de Seguridad y sabemos que para poder juzgar en este caso debe existir primero un análisis previo, una investigación justa y adecuada a la parte de la legalidad. Un momentico aquí. Que quiero que sigan compartiendo las láminas, que creo que no las pueden ver. Ajá.
La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma. Allí está toda la normativa que gira alrededor de lo que, cómo se maneja. Y precisamente se creó con el fin de ¿qué? De minimizar o de lograr la impunidad o no, que no se diera la impunidad en todo lo que son crímenes de lesa humanidad. Crímenes graves, graves de lesa humanidad. No es una corte común como todo un tribunal común, sino es una corte internacional que juzga individuos de manera independiente. Como toda corte, pues ella se norma, se rige y toma en cuenta precisamente la justicia de cada país. Y estos crímenes que se juzgan, que es importantísimo saber, deben tener grave trascendencia para la comunidad internacional. Precisamente después de todo lo que tiene que ver alrededor de los juicios de Nuremberg y todos los demás juicios que se realizaron posteriormente, sentó las bases. Era importantísimo que se pudiera juzgar individuos, no estados, sino individuos que formaran parte de todas estas atrocidades que se cometieron después de la Segunda Guerra Mundial, que no quedaran impunes. Pero todo esto, como toda corte, pues tiene unos pasos necesarios y importantísimos, como tal que la Corte debe tener una competencia en razón de la persona para juzgar crímenes cometidos y para poder formar parte deben ser nacionales de un Estado y formar parte del Estatuto de Roma para poder ser juzgados. También es importante tomar en cuenta en la parte de la competencia de que se hayan perpetrado los crímenes en los territorios de los estados que son parte del Estatuto de Roma. Esto es fundamental. Cuando se ha cometido un crimen dentro de un territorio de Estado que no es parte del Estatuto de Roma, siempre y cuando dicho Estado acepte la competencia de la Corte para un estudio y existen algunas reglas de exclusión. O sea, hay que tomar en cuenta que no todos los Estados o todos los países no han suscrito precisamente lo que es el Estatuto de Roma y no han participado en esta conferencia. Otra cosa importante, la Corte Penal no está vigente para juzgar delitos que se hayan cometido antes de que entrara en vigencia el Estatuto de Roma. Entonces, eso es fundamental. También dice que no es competente para juzgar a aquellas personas cuyos actos hayan sido perpetrados antes de que cumplan los 18 años de edad. Entonces, el tema de los menores de edad es importante, eso está en el artículo 26. Además dice que tiene disposiciones específicas respecto al cargo de las personas que van a ser juzgadas por esta Corte. También dice que la Corte es competente para juzgar los crímenes o las personas que ostentan al momento de perpetrar el crimen o pueden ser juzgados. Recordemos que cada país puede tener para algunos de sus gobernantes cierta inmunidad. Bueno, precisamente la Corte puede juzgar a todos aquellos ciudadanos que hayan cometido un delito independientemente de la inmunidad que puedan tener. Allí es donde se crean los lazos, se crean las alianzas con los países para poder establecer o para poder juzgar a los individuos. Lo que yo quiero que al final de la materia que podamos comprender es la importancia y la vigencia de la Corte. Algo fundamental es que no todos los delitos pueden ser juzgados por ellos. Entonces es importante porque la gente dice, no, que cierto gobernante puede ser juzgado. Bueno, hay que tomar en cuenta cuáles son los principios, cuál es la competencia, cuáles son aquellas personas que pueden ser juzgados y cuáles son los delitos que juzga la Corte. Dice. ¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional? Tenemos por aquí. Dice que es un tribunal de justicia internacional permanente, o sea, no fue creado como tribunales ad hoc, sino es un tribunal permanente, cuya misión es juzgar a las personas que cometen crímenes como genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad. Es importante saber que la Corte no es un órgano de las Naciones Unidas, pero sí trabajan, puede, no forma parte de las Naciones Unidas, pero sí tienen cierta conexión. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y pues está un poquito lejos de lo que es Sudamérica, pero desde allí se maneja todo. Es una organización internacional independiente y muy importante que no forma parte de las organizaciones, de los gobiernos. Ellos reciben recursos de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, de personas, de empresas y de los estados parte. Pueden recibir contribuciones. Dice, ¿cómo funciona la Corte Penal Internacional y cuáles son los 4 delitos principales que ellos juzgan? El primer delito es el delito de genocidio.
Dice, ¿qué es el delito de genocidio? Se caracteriza por la intención específica de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o matando a sus miembros por otros medios, causando graves daños corporales o mentales a los miembros del grupo. Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción, su desaparición física total o parcial, imponer medidas destinadas a prevenir todo lo que tiene que ver con la destrucción total o parcial de un grupo social. Eso es una de las características que tiene que ver con el delito de genocidio. También tenemos los delitos de lesa humanidad, que son entendidos como violaciones graves cometidas como parte de un ataque a gran escala contra cualquier asociación civil. Las 15 formas de crímenes de lesa humanidad enumeradas en el Estatuto de Roma incluyen delitos como asesinato, violación, encarcelamiento, desapariciones forzadas, esclavitud, en particular con lo que el tema que tiene que ver con la parte de los niños, las mujeres, aparte y deportación. Si ustedes se ponen a ver lo más cerquita que podemos tener aquí de Venezuela, pues tenemos el conflicto colombiano, un país que ha vivido constantemente guerra y ha tenido que vivir el conflicto muy de cerca. Ellos tienen unas particularidades allí con la Corte, porque lo que quiero que entiendan es que la Corte entra precisamente cuando el Estado no juzga, cuando el Estado no enjuicia, cuando el Estado no toma cartas en el asunto. Es allí cuando la Corte entra a tomar posesión, o las personas pueden solicitar que, como se ha realizado, que la Corte hace su estudio del caso para saber si realmente tiene competencia. También tenemos otro delito que es el crímenes de guerra. Constituye violaciones graves de las convenciones de Ginebra en el contexto de un conflicto armado e incluyen, por ejemplo, el uso de niños soldados. Es muy común, si ustedes ven las publicaciones de UNICEF, aquí mismo cerquita tenemos el uso de niños soldados en el hermano país Colombia, el asesinato, tortura de personas civiles, prisioneros de guerra. También cuando se dirigen intencionalmente ataques contra hospitales, recordemos que en tiempos de guerra o en cualquier tiempo, las zonas... ¿Está aquí en Marina? Pido disculpas porque tuvimos un okay. Y con ese problema pequeño corte allí con el tema del internet. Ya estamos otra vez en línea. Con las dos. Bolton. Profesora, disculpe. Ahora sí. Ya estamos otra vez nuevamente. Ya tenemos audio nuevamente. Estamos conectados. ¿Me oyen? Sí, profesora. Sí, profe. Hay algunos compañeros que tienen los micrófonos abiertos. Por favor, silenciarlos. Y se escucha todo lo que están haciendo. Sí, entonces para que indique allí que lo silencien, por favor, porque se escucha todo lo que están haciendo en su casa. Por favor, vamos a silenciar los micrófonos para poder escuchar. Tuvimos algún problema, pido disculpas, tuvimos un problema de conexión y se cortó la comunicación, pero estamos nuevamente en línea. Estábamos hablando de lo que eran los 4 crímenes que eran juzgados por la Corte. Estábamos en los crímenes de guerra, en la utilización de niños soldados. También estábamos hablando de lo que era el asesinato o la tortura de personas como civiles o prisioneros de guerra. Cuando se dirigen intencionalmente ataques contra instituciones educativas, hospitales, institutos dedicados a la religión, a la educación o al arte. Por favor, vamos a apagar los micrófonos para poder escucharnos. Y por último, el 15 de diciembre del 2017, los Estados partes adoptó por consenso una resolución sobre la activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión. ¿Qué se entiende por agresión? ¿Qué será el delito de agresión? Bueno, es un acto cometido contra una persona que, estando en la posición de controlar o dirigir efectivamente la acción política, económica o militar de un Estado, ordena, permite o participa efectivamente en la planificación, preparación, iniciación o realización de un acto que afecta directa o indirectamente la soberanía, la integridad territorial, la independencia política o económica de otro Estado de forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos el otro delito,
que se aprobó posteriormente en el año 2017, que tiene que ver con el crimen de agresión. Dice que la Corte puede ejercer su jurisdicción contra el crimen de agresión en conformidad con las disposiciones presentes dentro del Estatuto de Roma, incluidos los artículos 12, 13, 17 y 18 del mismo. La falta de un pronunciamiento del Consejo de Seguridad sobre la existencia de un acto de agresión cometido por el Estado que se trate no impedirá el ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre el caso en cuestión. También tenemos lo que tiene que ver con la competencia relacionada con el espacio. En cuanto a la competencia en razón del espacio, la Corte es competente para conocer los crímenes cometidos en cualquier territorio de cualquier Estado, parte del Estatuto de Roma. Entonces, ya sabemos, se han investigado, la mayoría de los países que han sido juzgados han sido los países precisamente del continente africano. Dice, la competencia de la Corte Penal Internacional en razón del tiempo introduce el principio de legalidad fundamental, importantísimo, en el derecho penal internacional. Luego un desarrollo controversial a través de tribunales ad hoc que fueron creados explícitamente para algunos delitos en especial o para algunos crímenes cometidos como los de juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio. El tribunal que se creó para juzgar los delitos que se cometieron en la ex Yugoslavia y respecto a crímenes perpetrados desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Es muy importante saber que no podemos juzgar, y precisamente un principio, que no podemos juzgar a las personas por un delito que no está contemplado como tal como delito. La Corte tiene un proceso legal precisamente para llevar a cabo lo que es el proceso entre la Corte. Aquí tenemos los crímenes. Lo primero que se da son los exámenes preliminares. La Fiscalía examina, investiga, determina si existen pruebas suficientes para juzgar por cierto delito, por un delito cometido. Es importantísimo porque, bueno, allí la Fiscalía cobra un papel importante porque son ellos precisamente los encargados de investigar si realmente un Estado puede ser, una persona puede ser juzgada por alguno de los crímenes. Los requisitos indispensables para iniciar una investigación o si los crímenes no están dentro de la jurisdicción dentro de la Corte Penal Internacional, no pueden ser investigados. Es importante saber que después de que el fiscal reúne las pruebas, identifica al sospechoso, la Fiscalía solicita a los jueces de la Corte Penal Internacional que emitan. Puede ser una orden de arresto, depende de los países, para realizar arrestos y transferir a los sospechosos a la Corte Penal Internacional. La Fiscalía puede ordenar el arresto. Esto se hace en apoyo con los gobiernos o con los estados porque ellos no tienen su propio organismo ni tienen su propio grupo de personas para realizar los arrestos, sino que ellos se apoyan en los demás países donde se va a realizar. También, aparte del arresto, pueden hacer una citación de comparecencia. Los sospechosos comparecen voluntariamente o, en caso contrario, si no asisten voluntariamente, pues se les emite una orden de detención. Existe una etapa previa al juicio. En esa comparecencia inicial, 3 jueces de instrucción confirman la identidad del sospechoso y se asegura que el sospechoso comprenda los cargos por los cuales está siendo juzgado. Luego se hace la audiencia de confirmación de cargos. Después de escuchar a la Fiscalía, la defensa y el representante legal de las víctimas, los jueces deciden generalmente dentro de un plazo de 60 días y si hay suficiente evidencia para que el caso siga al próximo paso, que es la etapa del juicio. Si el sospechoso no es arrestado o no aparece, se pueden hacer presentaciones legales, pero las audiencias no pueden comenzar. Posteriormente tenemos la etapa de prueba. Ante 3 jueces de primera instancia, la Fiscalía debe probar, más allá de toda duda razonable que pueda tener, la culpabilidad del acusado. Esta es la etapa de pruebas. Allí se presentan todas las pruebas lícitas, necesarias y pertinentes requeridas para poder enjuiciar a un ciudadano. Los jueces consideran, evalúan todas las pruebas presentadas y luego emiten un veredicto, y cuando hay un veredicto de culpabilidad, posteriormente pues, deben emitir una sentencia. Los jueces pueden condenar a una persona a hasta 30 años de prisión y en circunstancias excepcionales a cadena perpetua. Eso está en discusión precisamente porque allí hay que hacer una comparación con las constituciones de cada uno de los países que han suscrito
este Estatuto de Roma, porque podemos observar que en algunos países de Sudamérica tenemos constituciones que no permiten la pena de muerte ni que permiten enjuiciamiento por más de 25 o 30 años. Y en circunstancias excepcionales, entonces a cadena perpetua. Los veredictos están sujetos a apelación por parte de la defensa y el fiscal, como en todo juicio. Y los jueces también pueden ordenar reparación para las víctimas que lo requieran y que lo hayan solicitado. Si no hay pruebas suficientes contra la persona, pues se cierra el caso y se libera al acusado. También tenemos la parte de que las abstenciones están sujetas a apelación por parte de la defensa y del fiscal. Como todo juicio, también tiene una etapa de apelaciones que si lo desean la parte, tanto el fiscal como la defensa tienen derecho a apelar la decisión de la sala de primera instancia sobre el veredicto que se dictó en un momento determinado, que puede ser culpabilidad o inocencia del acusado, o en otro caso, pues dar una sentencia. Las víctimas y el condenado pueden apelar con una orden de reparación en el caso que lo requieran. Las apelaciones son decididas por 5 jueces. Por supuesto que los jueces que están en la parte de apelaciones pues no son los mismos jueces que juzgan. La sala de apelaciones decide si confirma la decisión apelada, la modifica o la revoca. Este es pues el fallo definitivo, a menos que la sala de apelaciones ordene un nuevo juicio ante la sala de primera instancia. Y posteriormente pues tenemos lo que es la parte del, si es condenado, si se encuentra culpable, si las pruebas, entonces viene la parte de ejecución de la sentencia. Las sentencias se cumplen en los países que se han acordado para hacer cumplir las sentencias de la Corte Penal Internacional. Precisamente hay unos países establecidos que trabajan en cooperación con la Corte y son los lugares destinados para cumplir como tal la sentencia. Como ustedes pueden observar, pues se desarrolla un juicio con todas las características normales que pueda llevar un juicio y tomemos en cuenta que para poder enjuiciar a un ciudadano, primero, o puede ser remitido por el fiscal de la Corte, puede ser a solicitud de un Estado parte, o también puede ser a solicitud de un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Corte recibe información, recibe pruebas de organizaciones internacionales, de Estados parte, de fiscales, y ellos evalúan y analizan si realmente la persona cumple con todas las características para poder ser juzgada. Hay un principio que es importante que tiene que ver con el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional está destinada a complementar, no a reemplazar los sistemas penales nacionales, porque si nos podemos observar, aquí cerquita tenemos un conflicto, y vuelvo a tocarlo nuevamente porque pues lo tenemos muy cerca y es nuestro país cercano, el conflicto colombiano. Ellos crearon la Jurisdicción para la Paz y ellos están juzgando a personas por ciertos delitos, estaban llevando a cabo un cierto proceso para juzgar. Precisamente la Corte no reemplaza esos sistemas penales, sino viene a complementar en dado el caso en el que haya impunidad o en el que los estados o sus tribunales no juzguen a los ciudadanos como deben ser. Donde haya impunidad, allí es precisamente donde entra la Corte. Solo procesa cuando los estados no están dispuestos o no pueden hacerlo de verdad. O no pueden hacerlo de verdad. Es allí donde entra precisamente la Corte a juzgar. Y también tiene el principio de cooperación, ¿sí? Como la Corte no tiene su propia fuerza policial, ellos se enlazan con organismos de ejecución de los estados y depende de la cooperación con países de todo el mundo para obtener apoyo, para arrestos, para traslados, para citaciones, para congelar activos de los sospechosos y hacer cumplir la sentencia en los países donde se deban cumplir. Como les decía hace rato, la Corte no es precisamente una organización de Naciones Unidas, pero tiene un acuerdo de cooperación cuando una situación no está dentro de la jurisdicción de la Corte. Allí el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede remitir a la Corte Penal Internacional otorgándole jurisdicción. Esto se hizo precisamente en las situaciones de Darfur, en Sudán. La Corte Penal Internacional también está destinada a complementar, no a reemplazar los sistemas penales. ¿Aló? ¿Aló, aló? Ok, gracias. Bueno, entonces la Corte Penal está destinada a complementar, no a reemplazar los sistemas penales nacionales. Y si nos ponemos a hablar de lo que tiene que ver con la parte del derecho comparado, podemos entender que
que funciona de manera diferente para cada uno de los países. Por lo menos si nos ponemos a hacer la evaluación de lo que es Ecuador, dice que Ecuador participó en la conferencia diplomática de plenipotenciarios sobre las Naciones Unidas en el 17 de julio de 1998, donde se aprobó finalmente el instrumento de creación de la Corte Penal Internacional. 2 años después, el presidente de la República de Ecuador decidió continuar con el trámite que la Constitución ecuatoriana prescribe para esta clase de tratados o convenios. Previo a la aprobación del Congreso Nacional, el Estatuto de Roma debía ser enviado por el primer mandatario al Tribunal Constitucional para que este órgano de control jurisdiccional dictaminara sobre la conformidad del dicho instrumento con la Constitución de la República. Al examinar el Estatuto de Roma en su estructura y rasgos generales, se observa que guarda conformidad con el espíritu y las normas de la Constitución de Ecuador, porque precisamente prevalece lo que es la preservación de la paz, la preservación, no sé cuántos están conectados en estos momentos, no los puedo ver en pantalla, pero es más o menos lo que les quería hablar. La Corte Penal Internacional con Colombia pues también ha tenido una misión importante, que es todo lo que tiene que ver con los procesos de enjuiciamiento de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz y cooperar con el país. Para Venezuela, la Corte también está haciendo una evaluación exhaustiva de todo el proceso, de todas las denuncias que han llegado hasta la Corte, y dice que la Corte se observa como algo lejano para América Latina, y no solo porque su sede está en Holanda, sino una de las críticas más habituales a este tribunal es que es el único con competencia internacional permanente para juzgar. Pero ha estado demasiado focalizado en las aberraciones cometidas en África y no ha puesto el ojo en los demás países del mundo. De hecho, los 34 individuos procesados por la Corte hasta el momento son africanos. Entonces, para buscar procesos semejantes de crímenes es importante que hagamos este derecho comparado, que observemos cómo ha actuado la Corte, que podamos revisar dentro de la página de la misma Corte toda la información que está allí detallada y podamos complementar la información. Tenemos por aquí, se nos está acabando el tiempo, mis alumnos que están conectados. ¿Tienen por allí alguna pregunta, alguna duda con alguno de los temas que hemos tocado el día de hoy o con algunos de los temas de la clase? Aló, aló. ¿Quiénes están por allí presentes? Bueno. No se está acabando el tiempo. Aló, aló. Luis Osuna desde Barinas. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, te escucho. Buenos días. Buenos días, buenos días. Por favor, me hablan para saber que me están escuchando. Hemos tenido algún problemita con el tema de conexión. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién? Oye. Sí, claro. Habla con Hilda Borges. Ajá. Cuénteme. Buenos días. En relación a lo que en la clase, ¿sí? De la Corte Penal, me llama poderosísimamente la atención en relación al Estado. Porque a veces muchos docentes no hacen esa alusión a las diferentes normativas jurídicas que rigen en el mundo. Y en este caso, en lo que usted estaba planteando sobre Ecuador, sobre cómo se ve ¿Puedes hablar un poquito más duro? ¿Me oye? ¿Me escucha? Sí, hasta ahí te escuché, ajá. Lo que pasa es que existe como un poquito de distorsión, no sé si será producto del internet, pero... Sí, hemos tenido problemas. Sí, hay como distorsión, ajá. Continuando con... Ajá, me gusta esa parte por lo menos de la parte de nulla pena sine lege, y aparte de eso, la parte de derecho comparado, que se hace a Ecuador. Cómo Ecuador trata este tipo, cómo Ecuador da esa figura jurídica a la Corte Penal para tratar este tipo de delitos, y cómo ellos consecuencialmente tratan a través de otros países. Por ejemplo, si hay un condenado en Ecuador de un crimen de guerra, cómo ellos afrontarían esta parte,
ya que ellos ventilan el derecho comparado en relación a la Corte Penal, diferente a los otros países, a los otros países, me imagino que los países anglosajones. Y es que precisamente el Estatuto de Roma no nos establece como tal, no nos habla de extradición, porque si nos ponemos a ver, tenemos algunos países que no permiten la extradición. Ellos hablan del traslado de los ciudadanos, o sea, del traslado, no nos hablan del término extradición, porque eso tendría algún tipo de injerencia con las constituciones de los estados, también con lo que tiene que ver con las penas. Cada país tiene establecido las penas superiores y las penas mínimas. Entonces, precisamente, ellos tratan este estudio que les comenté acerca de Ecuador es porque, como tal, cuando tú firmas un tratado, tienes que revisar si se ajusta a toda la normativa del Estado, lo que es la Carta Magna, la Constitución, y si se ajusta al Estado de Derecho. Y si no se ajusta, el Estado como tal tiene que adaptarse a ese protocolo, a ese convenio que ha firmado, que ha tratado, que ha ratificado. Es allí donde hay una cooperación. Por eso yo les decía, no es que ellos vienen a socavar la justicia de los estados, sino es cuando el Estado no ejerce la justicia de manera adecuada, es allí donde entra la Corte Penal Internacional a hacer ese estudio y a revisar cómo fue tratado. En estos momentos podemos ver aquí cerquita en el conflicto colombiano, ellos crearon una jurisdicción especial para la paz y crearon unos enlaces y cierto tipo de, digamos que de perdón o cierto tipo de juicios para juzgar a todos aquellos ciudadanos que estaban incursos dentro del conflicto colombiano, donde podríamos decir o podríamos pensar que se han cometido varios crímenes, no solamente en Colombia, en otros países. Entonces es importante que ellos vienen a verificar o a complementar o a revisar cómo se está llevando a cabo ese proceso de enjuiciamiento y cómo se está llevando a cabo en ese proceso en cada uno de los países. Precisamente el principio de complementariedad, no de reemplazar el sistema, sino de complementarlo. ¿Por qué se crea a nivel internacional? Porque es como el mecanismo que nos permite que no haya impunidad. Es allí donde se enlazan los estados y hay una cooperación. Precisamente lo que yo les decía, ellos no tienen como tal una policía, sino ellos se apoyan de los estados para poder hacer. Y algo importantísimo, porque hay que revisar el tema de lo que es la extradición. Ellos no manejan ese término, ellos hablan de traslados, ellos hablan de cooperación, porque en países como el de nosotros por lo menos no está permitido el proceso de extradición de venezolanos, entre otros países de Sudamérica. Entonces, es importante cuando hablamos del tema penal y del tema penal internacional, hacer ese derecho comparado entre nuestros países, especialmente los que tenemos más cerca, para poder verificar cómo funciona, ¿sí? Porque la gente es muy fácil decir, no, eso lo puede juzgar la Corte, pero ahí es donde tenemos que tener la conexión y, por supuesto, un país o un Estado que firma un tratado, un protocolo o un acuerdo debe revisar su parte normativa, su parte legal para saber si se nos ajusta a lo que estamos suscribiendo o al protocolo tratado que está firmando, que está ratificando el país como tal. Y por último, porque el último fin es mantener la paz, es no permitir que se vuelvan a cometer estos tipos de delitos ni estas atrocidades, y que llama poderosamente la atención que la mayoría de los individuos que han sido procesados, que ustedes pueden revisar, que han sido juzgados, hasta el momento son personas que vienen de países africanos. Y la conexión que hay allí con los principales países que aportan y revisar cuáles son esos países que no han suscrito ni han ratificado el Estatuto de Roma. ¿Tienen alguna pregunta de ponerme? ¿Algo más? Ajá, y aparte, en relación a los delitos de lesa humanidad, si nos ponemos a hablar en términos del derecho comparado, ¿cómo lo reflejaría Colombia? Porque él tiene un trato especial en cuanto a sus nacionales, ¿sí? Para hacer ese traslado de personas, si hay un país X, vamos a suponer en este caso Argentina, que le está juzgando un delito a ese nacional colombiano, ¿cómo lo tipificaría Colombia en estos casos, doctora? Depende del delito. Precisamente en Colombia todavía la Corte como tal no ha tenido, ellos simplemente han estado observando, revisando cómo se ha llevado el proceso, porque pues tenemos allí latente lo que es el conflicto colombiano y podríamos decir que algunos de los delitos que encontramos allí. Pero es precisamente la Corte está observando y ellos emitieron un comunicado de cada año, dan como un informe, igual como lo hacen de Venezuela,
del estudio que ellos están realizando. Y cuando la fiscal está, en este momento todavía está en estudio, tienen buenos lazos la Corte con el país, el hermano país colombiano, pero como tal todavía ningún ciudadano ha sido tratado por la Corte Penal Internacional. Todos los delitos están siendo juzgados dentro del Estado colombiano, dentro de su jurisdicción y con sus jueces colombianos. Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de... Se aplica para otros, pero no delitos que están directamente relacionados con la Corte Penal Internacional. O sea, todavía ellos están en la etapa de observación, en la etapa de revisión de cómo se están llevando sus procesos. Si ellos ven que hay algún tipo de impunidad en la parte de las desapariciones, en la forma en la que se están llevando a cabo los juicios, entonces allí es donde entra la Corte precisamente. Hasta el momento ellos han dado sus estudios preliminares, sus revisiones, como lo han hecho también con Venezuela.